Paz del Señor, mis queridos hermanos, les saluda su hermano y amigo Alegre Moisés. El mensaje de hoy se titula Muertos pero vivos. Siempre es más alentador hablar de la vida que de la muerte. Si esa palabra la pudiéramos obviar o sacar de nuestro vocabulario sería algo aliviador. Pero también, aunque no es el lindo verbo, en ocasiones nos resulta beneficioso. Por ejemplo, cuando esperamos la muerte urgente del virus llamado coronavirus. Aunque es un virus y no tiene vida, pero deseamos su muerte, su desaparición, que deje de causar daños y que se extinga. Pero sabemos que en realidad, para que el coronavirus se extinga, no tiene que encontrar ninguna persona en la cual anidarse. Si está en la ropa, dura unas pocas horas simplemente. Si está en la calle, de igual manera, y muere sin causar daño al ser humano. Pero en caso de que llegue y esté en una persona, no solo afecta a ella, sino también por las relaciones entre personas. Este virus tiene la facultad de pasar a otros y afectarlo de la misma manera que al primero. Entonces, la forma en que muera es que las personas infectadas se aíslen y el virus muera ahí, sin infectar a otros. Creo que precisamente eso es lo que Dios quiere que hagamos con el pecado. Que no lo toquemos, que si hay alguna persona infectada por el pecado, que muera allí, o sea, que muera allí el pecado. Que no encuentre relaciones algunas con otra persona para contagiarlo. Es un virus letal y hay que permanecer quieto y guardados, no sea que haya quedado en la calle o en manos de mi amigo y cuando lo salude me infecte a mí también. No es que haga indiferencia o desprecio con mi amigo, pero si está infectado, debo esperar primero que sane, que el médico diga que está sano y libre de esa amenaza. Y luego entonces disfrutaremos no solamente del saludo, sino también de un abrazo y de muchos tiempos juntos. Pero la hora de cuidarnos es ahora. Así hacemos con el coronavirus porque es letal, contagioso y te enferma rápidamente. Pero con el pecado no hacemos así. Creemos que no es tan grave, que no enferma, ni que tampoco es contagioso. Pero en realidad es mucho más peor que esto y más letal que el coronavirus. El coronavirus es un virus que te causa infección y que puedes, si es tratado con tiempo, que no te cause la muerte. Pero el pecado es la peor pandemia desatada en todo el universo. El pecado te enferma, te adormece, te hace insensible, te va matando despacito, mata a tus hijos, tus sueños, tu fe, destruye tu familia, infecta tu hogar, tus bienes, tus animales, infecta el mundo entero. El pecado no solo te causa la muerte natural, sino también la muerte espiritual. El pecado despierta la ira de un Dios que es grande en amor y en misericordia. El pecado es el peor de todos los males. Pero también existe una sola cura, una sola solución. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo único que nos limpia de pecado y nos desinfecta de todo su veneno mortal. Mas también, a partir de ese momento debemos considerarnos muertos al pecado, es decir, que ya no existimos para el pecado y andamos lejos de él. El apóstol Pablo escribió en Romanos 6, 11 al 13 y dice así: Asimismo también vosotros,
Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios y como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Consideraos muertos al pecado, dice la palabra. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Todas estas apreciaciones nos muestran que a pesar de que hemos sido perdonados de pecado y limpios por la sangre de Jesús, estamos todavía en una carne o cuerpo que continúa deseando pecar e ir por ese camino de pecado. Pero también esta palabra nos muestra la total facultad que tenemos para obedecer a nuestros pecados, para obedecer a nuestras concupiscencias, a nuestros apetitos carnales, o no obedecerlo. Dice la palabra, consideraos muertos al pecado. Es decir, tengo la facultad de decir, estoy muerto para el pecado. Que no reine el pecado. Es decir, tengo el poder para destruir su dominio. Ni presentéis vuestros miembros al pecado, dice. Es decir, tengo la facultad de decidir qué hacer con mi cuerpo. Entonces, podemos considerarnos totalmente muertos a todo lo que es pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, presentando vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. La obra redentora de Jesús, el perdón de nuestros pecados, la renovación de nuestro entendimiento, la limpieza de nuestra mente y corazón, nos abre el entendimiento para vivir una vida consagrada a Dios, apartada de todo pecado. Esto sí que es vida y vida en abundancia. Y ya no tiene nada que ver con la inmundicia del pecado. Por eso, ahora, facultados por Dios, tenemos el poder de morir para el pecado y vivir para Dios y solo para Él. Vivir para Dios cada mañana, cada tarde, cada noche, aún en el sueño, reservar nuestro cuerpo para morada del Espíritu Santo durante todo el resto de nuestra vida y presentar nuestro miembro para Dios, que Él encuentre tu cuerpo, tus manos disponible para Él, tus pies disponible para Él, tu voz disponible para Él, tus oídos disponible para Él. Que se complazca el Señor en usar tu vida para su obra. Tu vida, tu ser, tu tiempo, tu casa, tu familia, todo lo que tienes, el Señor se complazca en usar como instrumento para dar a conocer su plan de salvación, para dar a conocer a este mundo de Jesús, del poder que hay en Jesús para sanar, del poder que hay en Jesús para transformar vidas. Que Dios use todo de nosotros para contagiar vida, felicidad, esperanza, santidad, sensatez, amor y todo lo que proporcione libertad para este mundo que está encadenado en pecado y en maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga de una manera especial.